La filosofía que conocemos es apenas la superficie. Bajo ella yace un mapa oculto lleno de ideas que nunca nos enseñaron. La historia oficial de la filosofía nos ha contado siempre la misma historia: un puñado de hombres blancos europeos pensando bajo la sombra del Partenón o entre bibliotecas alemanas. Platón, Aristóteles, Descartes, Kant. Los mismos nombres, repetidos hasta el cansancio, como si fueran toda la historia. Pero esa historia está incompleta. Detrás de ese relato reducido, existe otro mapa. Un mapa donde viven filósofas olvidadas, pensadores africanos, sabios asiáticos, intelectuales indígenas. Sus ideas fueron borradas, no porque fueran menores, sino porque no encajaban en la versión oficial. Durante siglos, un proceso silencioso y muy eficaz ha reducido la riqueza del pensamiento humano a una mínima fracción. Hoy vamos a encender la luz sobre ese mapa oculto. Vamos a romper el silencio. La filosofía occidental sufre de una amnesia selectiva. En las universidades se repite la idea de que el pensamiento racional nació en Grecia. Pero esta historia omite una verdad incómoda. Muchas de las ideas que atribuimos a los griegos ya existían siglos antes en otras civilizaciones. Tales de Mileto, por ejemplo, es celebrado como el primer filósofo occidental por afirmar que todo es agua. Sin embargo, 1000 años antes, en el antiguo Egipto, los textos de Ptah-hotep ya exploraban principios éticos y reflexiones metafísicas. En Mesopotamia, el poema de Gilgamesh planteaba preguntas existenciales sobre la mortalidad y el sentido de la vida, cuestiones que los griegos retomaron y reformularon más tarde. Esta omisión no fue casual. Durante el período colonial europeo, las potencias occidentales necesitaban justificar su dominio cultural y político, y una estrategia eficaz fue presentarse como la única cuna de la razón, etiquetando al resto como mitología, superstición o pensamiento primitivo. El resultado es un mapa filosófico distorsionado, donde continentes enteros de sabiduría han desaparecido. África, con miles de años de tradición reflexiva, queda relegada a una nota al pie. Asia, cuna de sistemas de pensamiento complejos, se reduce a una curiosidad exótica. Y las mujeres filósofas, incluso dentro de Occidente, permanecen en la penumbra como si nunca hubieran existido. África no es solo la cuna biológica de la humanidad, también lo es del pensamiento filosófico. Mientras Europa atravesaba lo que llama su Edad Oscura, en África florecían centros de conocimiento que atraían a estudiantes de todo el mundo conocido. En el siglo XIV, la Universidad de Sankore, en Tombuctú, reunía a más de 25.000 estudiantes y custodiaba una biblioteca con más de 700.000 manuscritos. Allí se debatía sobre ética, metafísica y epistemología con el mismo rigor, y muchas veces con más apertura, que en cualquier universidad europea de la época. En el siglo XVII, el etíope Zera Yacob escribió el Hatata, una obra en la que defendía que la razón humana era la única fuente válida de conocimiento. Lo hizo décadas antes de que Descartes publicara su discurso del método. Jacob cuestionó la autoridad religiosa y promovió un pensamiento crítico que anticipó muchas de las ideas que, más tarde, Occidente llamaría Ilustración. En África Occidental, la tradición yoruba desarrolló el concepto de Ase, una ontología compleja sobre la fuerza vital que conecta todas las cosas. Durante milenios, esta filosofía se transmitió oralmente, integrando lo material y lo espiritual de un modo que el dualismo cartesiano nunca alcanzó. En el sur del continente, la filosofía Ubuntu
soy porque somos, proponía una ética relacional que desafiaba el individualismo occidental. Mientras en Europa se hablaba de un contrato social entre individuos aislados, Ubuntu entendía que la identidad personal solo podía nacer de la comunidad. Y mientras en África el pensamiento florecía, en Asia se gestaban tradiciones igual de profundas y tan antiguas como el tiempo mismo. Asia guarda algunas de las tradiciones filosóficas más antiguas y complejas del mundo. Sin embargo, su riqueza ha sido sistemáticamente subestimada y muchas veces ignorada por la academia occidental. En el siglo VI a.C., en China, Confucio elaboró una filosofía política y ética que moldeó la organización social de un quinto de la humanidad durante más de 2 milenios. Su contemporáneo Laozi fundó el taoísmo, proponiendo una visión del mundo basada en la armonía y el equilibrio dinámico entre fuerzas opuestas. Más allá de estos nombres conocidos, hay una galaxia de pensadores chinos casi invisibles para Occidente. Xuanzi desarrolló una filosofía escéptica y relativista que anticipó debates que hoy llamamos posmodernos. Mencio defendió que la naturaleza humana es esencialmente buena, influyendo durante siglos en la política y la educación en Asia. Y Mozi propuso un utilitarismo basado en el amor universal siglos antes de que Bentham y Mill lo formularan en Europa. En la India, mientras los presocráticos griegos comenzaban a esbozar sus primeras teorías, las Upanishads ya habían articulado sistemas metafísicos de enorme profundidad. Conceptos como Brahman, la realidad última, el karma, ley moral cósmica, y el moksha, liberación espiritual, han influido en el pensamiento humano durante más de 3000 años. En el siglo II, Nagarjuna, filósofo budista, llevó estas ideas más lejos con su doctrina de la vacuidad, Shunyata, una deconstrucción radical de nuestras categorías conceptuales. Su lógica tetralémica, capaz de ir más allá del simple, verdadero o falso aristotélico, ofrece herramientas que la filosofía occidental apenas está empezando a explorar. La exclusión histórica de las mujeres en filosofía no es solo una injusticia, es una pérdida intelectual incalculable. Durante siglos, la mitad de la humanidad quedó fuera del relato oficial, privándonos de perspectivas únicas que podrían haber transformado nuestra forma de entender el mundo. En el siglo IV, Hipatia de Alejandría dirigía la escuela neoplatónica más influyente de su tiempo. Sus comentarios sobre Platón y Aristóteles eran referencia obligada. Sin embargo, sus obras fueron borradas de las compilaciones posteriores. Su asesinato a manos de fanáticos cristianos se convirtió en símbolo de la violencia ejercida contra las mujeres intelectuales. En el mundo islámico medieval, Rabia al-Adawiya reformuló la filosofía mística con su doctrina del amor divino. Su influencia en el sufismo dejó una huella que Occidente solo redescubriría siglos más tarde. En el Renacimiento, Christine de Pizan escribió La ciudad de las damas, defendiendo la capacidad intelectual femenina y proponiendo una epistemología basada en la experiencia de las mujeres. Sus ideas anticiparon muchos debates del feminismo filosófico moderno. En el México colonial, Sor Juana Inés de la Cruz desafió las limitaciones impuestas a las mujeres. Su respuesta a Sor Filotea no solo es una defensa apasionada del derecho a saber, sino también un tratado filosófico sobre el conocimiento y la libertad intelectual. Ya en el siglo XX, Hannah Arendt cambió para siempre el análisis político con sus estudios sobre el totalitarismo y la banalidad del mal,
y Simone de Beauvoir revolucionó la comprensión de la identidad con el segundo sexo. Sin embargo, incluso hoy, sus aportes suelen reducirse a estudios de género en lugar de ser reconocidos como filosofía en toda regla. Mucho antes de la llegada de los europeos, las civilizaciones americanas ya habían desarrollado sistemas filosóficos complejos, con visiones profundas sobre la naturaleza, el tiempo, el espacio y la comunidad. En el mundo azteca, los Huehuetlatoli, la palabra de los ancianos, transmitían una ética basada en el equilibrio cósmico. El concepto náhuatl de Teot describía una fuerza divina presente en todas las cosas, anticipando ideas panteístas que Spinoza formularía siglos después en Europa. Los filósofos aztecas también se enfrentaron a preguntas existenciales. ¿Es la vida humana real o solo un sueño? Nezahualcóyotl, rey y poeta, dejó versos que cuestionan la naturaleza misma de la realidad, mostrando una profundidad metafísica que desmiente cualquier visión de un pensamiento primitivo. En los Andes, la filosofía quechua desarrolló el ayini, o reciprocidad, una ética que entiende toda relación, entre personas, con la naturaleza, con lo divino, como un intercambio equilibrado de energía. Esta cosmovisión, donde lo humano y lo natural forman un mismo tejido, ofrece una alternativa radical al individualismo occidental y conecta de forma directa con las preocupaciones ecológicas actuales. Más al norte, los pueblos originarios de América desarrollaron principios como el de las 7 generaciones, una ética temporal que obliga a pensar en el impacto de cada decisión sobre quienes vivirán siglos después. Una perspectiva de largo plazo que contrasta con el presentismo que domina gran parte de la filosofía occidental. Entre los siglos VIII y XIII, mientras gran parte de Europa vivía en su Edad Media, el mundo islámico atravesaba una auténtica edad dorada del pensamiento. Allí se preservó, tradujo y amplió la herencia filosófica clásica, pero también se desarrollaron ideas originales que marcaron la historia intelectual de la humanidad. Al-Kindi, considerado el filósofo de los árabes, introdujo la filosofía aristotélica en el mundo islámico y la combinó con la tradición propia. Propuso que el conocimiento surge de la razón, la experiencia sensorial y la revelación divina. Al-Farabi, conocido como el segundo maestro después de Aristóteles, imaginó la ciudad ideal como una comunidad unida por la búsqueda colectiva de la verdad y la felicidad. Sus reflexiones sobre la relación entre filosofía y religión influyeron tanto en pensadores musulmanes como cristianos. Avicena desarrolló una metafísica que distinguía entre esencia y existencia, una distinción que sería central para la filosofía medieval. Su idea del ser necesario anticipó debates que en Occidente se atribuyen únicamente a Anselmo de Canterbury. Averroes, llamado en Europa el comentador, no solo preservó la obra de Aristóteles, defendió la teoría de la doble verdad, permitiendo la coexistencia del conocimiento filosófico y la fe religiosa. Su influencia llegó directamente hasta Tomás de Aquino, y Al-Ghazali, con su crítica al racionalismo aristotélico, defendió que la experiencia mística también era una fuente válida de conocimiento. Su obra impactó no solo en el mundo islámico, sino también en pensadores cristianos como Duns Scoto. La invisibilización sistemática de tantas tradiciones filosóficas no es solo una injusticia hacia el pasado, tiene efectos muy reales en el presente. Al reducir la filosofía a una única tradición dominante,
hemos perdido herramientas conceptuales que podrían ayudarnos a enfrentar los grandes desafíos de nuestro tiempo. La crisis ecológica, por ejemplo, podría abordarse desde filosofías indígenas que ven la naturaleza no como un recurso a explotar, sino como un sujeto de derechos. Los conflictos interculturales encontrarían soluciones más sólidas con marcos como Ubuntu, que priorizan la relación y la comunidad por encima del individualismo. Incluso la tecnología, y en especial la inteligencia artificial, se piensa casi siempre desde categorías occidentales que separan mente y cuerpo. Las filosofías asiáticas, que conciben la conciencia como un continuum, podrían aportar visiones radicalmente distintas y necesarias. Romper el silencio filosófico no significa rechazar la tradición occidental, significa situarla en su lugar real, como una tradición más, valiosa, pero no única ni superior. La filosofía occidental nos ha dado herramientas esenciales, pero su pretensión de ser universal ha empobrecido nuestra comprensión del mundo, ha silenciado voces que podrían habernos mostrado otros caminos. Reconstruir el mapa filosófico completo es urgente. En un planeta interconectado con desafíos que nos afectan a todos, necesitamos toda la sabiduría humana disponible. No podemos ignorar milenios de reflexión solo porque no encajan en un canon estrecho. El verdadero universalismo no es imponer una sola tradición. Es abrir un diálogo entre todas, en igualdad de condiciones. Solo así podremos acceder a la riqueza completa del pensamiento humano y enfrentar el siglo XXI con todas las herramientas conceptuales posibles. La filosofía es demasiado importante para dejarla en manos de una única cultura. Es hora de que el mapa deje de ser silencioso y muestre la verdadera diversidad del genio humano.